Recuperamos la conexión y comenzamos. Habíamos hablado la semana pasada de los exámenes parciales. Vamos a ajustar el segundo parcial y el recuperatorio que se superpone con otra materia. Vamos a ver si lo podemos cambiar. Probablemente un día antes. Pero siempre y cuando no se le superponga con otro examen. Buen día. Bien. Volvemos a estar conectados, creo. Espero que se mantenga nuestra conexión estable. Entonces, habíamos hablado qué es el derecho, que es la ciencia que vamos a abordar, el objeto, qué es lo que vamos a estudiar, ese conjunto ordenado o con cierto orden de normas, de pautas, de conducta, de su interacción con su vínculo con otros seres humanos. Hablamos de a quién está destinado, es el sujeto, ese derecho, ¿no? Están dirigidas esas normas, y hablamos entonces de persona como sujeto de derecho, que es un poco más amplio que el concepto antropológico o biológico del ser humano, porque incluye a todos los seres humanos, pero también a otros colectivos, acciones, creaciones del legislador, inventos, en donde a un conjunto de personas, seres humanos, el derecho los considera de manera unificada, independientemente de sus integrantes, ¿no? Las personas jurídicas. Otras personas jurídicas públicas creadas por ley, la Iglesia Católica, y las personas jurídicas privadas. Quizás las más importantes, o bueno, las que algún detalle, las sociedades, son las personas jurídicas que tienen una finalidad de lucro.
¿no? Las que van a procurar una renta que luego distribuyen o reparten entre sus integrantes. Pero también encontramos allí asociaciones, clubes, fundaciones, simples asociaciones, que es una cuestión intermedia ahí que no llega a ser una asociación, cooperativas, consorcio con propiedad, otras personas. Y luego tenemos, luego de hablar de las personas humanas y las personas jurídicas, vimos de dónde surgen los derechos, cómo se transforma, cómo una persona adquiere o pierde derechos. Y ese es el fenómeno de los hechos. Que es cualquier acontecimiento, algún suceso, algo que acontezca, que ocurra, que provoca que surja un derecho, o sea, alguien que no tenía un derecho lo gane, lo obtenga, que se transforme ese derecho, tengo derecho a pedir algo, pero se cambia por pedir otra cosa, o que lo pierda. Un ejemplo, es decir, un derecho jurídico que hagan hacer un derecho. ¿Qué les parece? Bueno, la facultad da derecho a, bueno, los beneficios que tiene un estudiante de una universidad nacional, ¿no? A tener clases, a formar parte de la currícula, que se a tener, eventualmente poder pedir una beca, poder participar en un proyecto de investigación, lo que fuera. Comprar algo, caiga un granizo y yo tenga seguro contra granizo y se destruyó, o sea, parcialmente se dañó el vehículo que está asegurado. Yo tengo el derecho de reclamarle al seguro la reparación. El fallecimiento de una persona que hace que sus herederos sean propietarios de lo que antes era propietario el fallecido. Hechos jurídicos, cualquier acontecimiento. Se clasifica, el código tiene una definición. Hechos jurídicos es la condición. El ordenamiento produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Cualquier acontecimiento que provoca algún efecto jurídico. Surja un derecho, que se cambie o que se pierda. ¿Cómo se clasifican esos hechos jurídicos? Humanos y naturales. Son hechos humanos, o también llamamos actos, aquellos hechos jurídicos en los cuales el suceso, en el suceso, en el acontecimiento, participa el ser humano. El ser humano hace algo. Y eso hace nacer o provoca el efecto jurídico. Una persona conduciendo de manera imprudente, porque va atendiendo el celular, a otro vehículo y lo daña. Una persona roba o asalta a otro ser humano. Un contrato, un acuerdo, la institución de facultad para el ser humano. Y en cambio son naturales aquellos en los cuales no participa el ser humano. Pero hay un efecto jurídico, sigue siendo hecho jurídico, ¿no? Una tormenta en el medio del Pacífico, si no afecta a ningún barco, ningún ser humano, pues, podrá ser un fenómeno, no sé, lógico, atmosférico, pero no para qué. Natural, tener una consecuencia o efecto jurídico. El granizo que hace nacer el derecho de poder reclamar el seguro, si tengo seguro. Si ese granizo provocó un daño, mi vehículo estaba asegurado contra ese tipo de daños. ¿Cómo se clasifican los actos? Los hechos humanos o actos se indican en voluntarios e involuntarios. Son hechos voluntarios
vamos a decir, bueno, cuando el sujeto lo realiza con discernimiento, intención y libertad, eso quiere decir conscientemente del derecho que realiza, aunque no necesariamente a propósito o con la intención de provocar ese efecto, pero sí de una manera consciente. Discernimiento serían como los elementos de la voluntad. Discernimiento, intención y libertad. Discernimiento, posibilidad de poder saber lo que es bueno o es malo, lo que es correcto o incorrecto, lo que me hace bien, lo que me perjudica. Y la ley asume que hay personas que carecen de discernimiento. No es que se puede tener en cierta medida, o tengo discernimiento un día sí, un día no. ¿Tiene o no lo tiene? ¿Quiénes no tienen discernimiento? Los niños, niñas, adolescentes, en la medida de su grado de madurez, ¿no? Es esta fórmula mega código civil que va a decir, bueno, los niños, niñas y adolescentes podrán ir ganando discernimiento paulatinamente de acuerdo a cada uno de ellos. No será lo mismo la experiencia que pueda tener un niño que quizás por circunstancias sociales o un adolescente a los 14, 15 años ya tiene que trabajar, por ejemplo, estudiar y trabajar, o ser cargo de, en alguna medida, de sus hermanos menores, que seguramente va a ser mucho más maduro que otro adolescente, aunque tenga la misma edad, pero que no está en estas circunstancias. Entonces, le dice, niños, niñas y adolescentes no tienen discernimiento. Y tampoco tienen discernimiento quiénes. ¿Cómo? Por ejemplo, una persona que no puede, por una cuestión de salud mental, ni siquiera podría ejecutar su voluntad, o está en una situación de una enfermedad mental que le impide realizar cualquier acto, ¿no? Pero esto tiene que ser definido por un juez. ¿Por qué? Porque creo que lo vimos cuando hablamos de capacidad. La regla es, la persona algo puede hacer, se le permite hacer. Solo excepcionalmente la privamos totalmente de su capacidad, pierde totalmente el discernimiento. Algo, cuando hablamos de capacidad, hablamos de los apoyos. Es decir, si la persona de alguna manera puede voluntad, aunque no está completamente madura como para tomar estas decisiones, hay que permitirle que haga lo que puede hacer y para las demás cuestiones que tenga un apoyo, no reemplazado por otro. No que venga otro y tome decisiones por él, sino que tomen decisiones en conjunto. Si quiero cambiar el auto, si quiero tener un trabajo, pueda elegir la persona en ese problema mental, pero que sea acompañada por otro que colabore con ella en la toma de decisiones. Eso es no discernimiento. La intención y la libertad, en cambio, a diferencia del discernimiento, se supone que la persona tiene, pero puede tener un vicio en el caso concreto. Es decir, que en este caso concreto no tiene intención o no tiene libertad. Y llamamos intención a la posibilidad que tiene el sujeto de realizar el acto que desea hacer. El sujeto tiene, pero si está viciada, realiza un acto que no quiere hacer. Y libertad es la posibilidad de opciones, de alternativas. O podríamos decirlo de forma negativa, la falta de coacción. ¿Sí? Si la persona solamente puede realizar un acto, no tiene libertad de hacer otro, carece de libertad. Está coaccionada a solo realizar este acto. Si tiene opciones y puede realizar distintas alternativas, va a tener libertad. ¿Cómo se vicia la intención? ¿Cómo es lo que afecta a la intención? El error y el dolo. El error es ignorar algo o el falso conocimiento de algo,
quiero regalarle una casa a mi hermano y le regalo otra cosa por un error. Quiero comprar una máquina para el establecimiento que realice algo y compro una que no me sirve para eso, estaba equivocado, es un error. ¿Y el dolo qué es? El dolo es una palabra que va a aparecer varias veces en derecho, pero con distintos conceptos o con distintas acepciones. ¿Qué es el dolo como vicio de la voluntad? ¿Cómo? Es el engaño, exactamente. Cuando no, ese va a aparecer por acá. El dolo es el engaño. Afirmar algo que no es cierto, ocultar la verdad, para que el engañado realice un acto. Quiero comprar un auto y el que lo vende me dice, no, este está excelente, la abuela lo usaba solo los domingos para ir a misa, y en realidad es mentira, lo que fuera, ¿no? Porque cambiaron el kilometraje, porque está fundido el motor. Quiero comprar una obra de arte, me dicen, este es un original, y es una réplica. La mentira, para que el engañado, el que padece ese engaño, realice un acto que si no, no haría. No compraría una réplica, no compraría un auto fundido. Afirmar algo que es falso, ocultar la verdad, para que el engañado realice un acto. Eso afecta a la intención. ¿Y la libertad cómo se afecta? Los que están en internet, si quieren pueden encender el micrófono o escribir en el chat, voy a tratar de estar atento allí. ¿Quiénes no tienen opciones? ¿Quiénes solamente realizan el acto porque no les queda otra alternativa? La violencia, ¿cómo sería la violencia como vicio de la voluntad? No la violencia, un acto violento o como un delito. La violencia como vicio, ¿qué sería? ¿Qué les parece? Pero ahí no sería violencia, o por lo menos no una violencia física. Las amenazas también afectan a la... Y esto sería como una extorsión. No sé si extorsión es conocido con ese. La amenaza sería la extorsión. Si no me vendés tu casa, no sé, lastimo a tu familia. O te lastimo a vos. Secuestro tu mascota. Hizo el aduanero de migraciones, se quedó con el perrito. Raro. Eso es amenaza. Pero ¿qué es violencia? Es una fuerza física irresistible para el sujeto que le impide no realizar lo que la violencia le provoca. Y bajando la escalera, otro de atrás me empuja y caigo, lastimo al que está adelante. Yo lo lastimé. Lastimar, que lastima a otro, tiene que pagar los daños por esa lesión. Yo lo lastimé, pero no podía no hacerlo por esa fuerza física que me aplicaron. No sería violencia como vicio de la voluntad que se agarren dos personas trompadas. El partido de fútbol está de medio de moda ahora. Esos papos de Marcos Rojo. Eso es violencia, claro, pero no violencia como vicio de la voluntad. Violencia como vicio de la voluntad es cuando el sujeto que realiza el acto solo lo realiza porque le aplicaron una forma. Puedo resistir. Estoy estacionado perfectamente, esperando que el semáforo de verde, viene otro de atrás, me lleva puesto y rompo el auto de adelante. Yo choqué el auto de adelante, pero actúo como una cosa, no como un sujeto. No puedo optar entre no dañarlo o dañarlo. No. Esa es la violencia como vicio de la voluntad. Y la amenaza, ¿sí? O violencia moral, o intimidación, serían todos
sinónimos, es cuando la persona realiza el acto por temor a sufrir un daño injusto y grave. Vendé la casa o te lastimamos. O te lastimamos a tu familia. O te vamos a poner en las redes que sos tal cosa. Algo así como lo que le pasó a ese soldado que terminó suicidándose, que trabajaba creo que en Casa de Rosadas, ¿no? Estaba sufriendo extorsiones. Decían, mandame dinero o publico estas fotos en las redes. Mandame dinero o digo que vos estuviste haciendo tal cosa con una niña. Ya que le hacían desde la cárcel. Entonces, esos actos, con amenaza, con intimidación, no tienen libertad, por lo tanto son involuntarios. La libertad se afecta por la violencia física o por la amenaza, o la intimidación. Si el acto no tiene discernimiento, o carece de intención, o está viciada la libertad, se transforma en involuntario. ¿Y qué pasa si el acto jurídico es involuntario? No sería nulidad. Pero bueno, ¿cuál sería la consecuencia? Que es parecido a que fuera anulado. Es similar a un acto nulo. ¿Qué pasa si se provoca un hecho jurídico humano, pero involuntario, sin intención, sin discernimiento, con la intención viciada, con la libertad viciada? Lastimo al que está abajo cuando caigo. ¿Tengo que pagar los daños que sufrió esa persona? Choco el auto adelante porque otro me choca por atrás. No, exacto. El acto involuntario, como regla, no obliga al sujeto que actúa. Si es un acto ilícito, no tiene obligación de pagar los daños. Si es un acto lícito, genera obligación, no tiene que cumplir. Firmó un contrato que le va a pagar al que le está extorsionando desde la cárcel, qué sé yo, $10,000 por mes. No lo obliga a cumplir. Y si pagó, puede recuperar. Si el acto involuntario no tiene consecuencias para el sujeto, por ser involuntario. Podrá tener consecuencias para otro, pero no para el sujeto. Un niño de edad de primaria, jugando de manera violenta, brusca, lastima a otro niño. Ese niño no es responsable, porque no tiene discernimiento. El director de la escuela o la directora de la escuela sí. Podrá haber otro responsable, pero no el sujeto que actúa sin discernimiento o con una intención viciada, una libertad viciada. El acto involuntario carece de consecuencias para el sujeto que actúa. Es súper importante, porque si el acto es voluntario, tiene que hacerse cargo de esas consecuencias. O sea, que esté acá es trascendente para el sujeto. Sin perjuicio que pueda haber otro responsable por lo que ocurrió, pero no el sujeto que actuó. Puede ocurrir que haya otro que tenga que pagar, un seguro, el empleador, el director de la escuela, los progenitores, si el daño es de un niño, pero no está en la escuela. Entonces, si el acto voluntario sí tiene consecuencias para el sujeto. ¿Cómo se clasifican los actos voluntarios? Un poquito antes. Eso, lícitos y ilícitos. ¿No? Son lícitos, son con la ley, autorizados. Creo que lo dijimos ya los primeros días de clase. En el derecho privado, que es el que estamos hablando, la regla es la licitud.
todo lo que no está prohibido está permitido. Salvo que la ley diga, este acto el sujeto no puede hacer, está permitido. A la inversa de lo que ocurre en el derecho público con el Estado. Cuando el Estado tiene que realizar un acto, tiene que tener una expresa autorización legal. ¿El Estado puede contratar? Sí, puede contratar. ¿Cómo contrata? Por licitación pública. Podría ir el gobernador a comprar al mostrador y decir, bueno, que pague después el ministro de Hacienda. En un trámite que tiene que tener. El derecho privado es a la inversa. La regla es la libertad. La regla es el sujeto puede hacer todo lo que no está prohibido. Todo lo que no está prohibido está permitido en el derecho privado. Con lo cual, la regla es la licitud. Si en cambio está prohibido el acto o es un acto que provoca un daño a un tercero, también es un acto ilícito, es un acto ilícito. Tiene efectos jurídicos, tiene consecuencias, porque es voluntario, pero es ilícito. Dentro de los actos ilícitos encontramos dos categorías. ¿Recuerdan? Sí. Delitos y cuasi delitos. Cuasi delito sería como si fuera. No casi delitos, sino como si fueran. Y ahora vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que caracteriza al delito como especie del hecho ilícito? ¿O qué lo distingue al delito del cuasi delito? ¿Qué les parece? Bien, eso. ¿La intención de qué? De realizar el acto ilícito. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, hasta a propósito, ¿no? No sin querer. Que roba, el que daña el patrimonio de otro, el que actúa con dolo. Fíjense que es la misma palabra que he usado, pato voluntario. Pero acá el dolo, allá el dolo era el engaño, acá el dolo es la intención de realizar el acto ilícito. Estoy cansado que mi vecino estacione frente al garage, entonces le rayo todo el auto, que sea la última vez, ¿no? Lo hago sin querer, lo hago por intención de hacerlo. ¿Qué consecuencias? Y en cambio, los cuasi delitos, aquellos que se comportan como si fueran un delito, ¿qué es lo que los caracteriza? Son voluntarios, están acá, pero no hay intención. Entonces, como decía el Chavo el 8, pues sin querer queriendo. ¿Cómo se, ¿Qué es lo que caracteriza al cuasi delito? Si acá es el dolo o la intención, acá es, bueno, el error lo transformaría en involuntario. Sería similar al error, sinónimo de error. Vengo manejando el auto, me llaman por teléfono, atiendo y choco al que estaba delante porque estaba manejando, mirando el celular. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad. La culpa, la imprudencia, la impericia, ¿no? Hacer algo que no sé hacer, hacerlo en condiciones que no podía hacerlo, hacerlo sin llevar adelante los cuidados, las previsiones. Negligencia, impericia, imprudencia. No sé manejar y me pongo a manejar. No sé manejar un camión y me pongo a manejar un camión. Causa un daño. No quise dañar, pero lo hice por culpa, por impericia, imprudencia. ¿Y por qué se llaman cuasi delitos? Como si fuera delito, que a los fines del derecho civil, que es lo nuestro, los efectos jurídicos de uno o de otro son iguales. El hecho no es por intención, el otro es por culpa. Pero las consecuencias que provocan son idénticas. Por eso es como si fuera un delito. Es un delito, pero tiene los efectos jurídicos como si fuera un delito.
Si yo le choco el auto a mi vecino porque estoy cansado que me estacione ahí, dolo. O porque atendí el celular y no entré bien no lo vi, lo choqué, culpa. Las consecuencias son las mismas, tengo que pagar la reparación del auto. Por eso se llaman como si fueran delitos, cuasi delitos. A la víctima, mi pobre vecino, no le importa si yo lo hice con intención, dolo, o por imprudencia, o impericia, culpa. Y quiere que le arregle el auto. Y el derecho privado impone la obligación de en la misma medida. Si es con dolo, si es con culpa. Se repara lo mismo. No paga más caro el que lo hace con intención. Esto no funciona así en el derecho penal. En el derecho penal no es lo mismo. Porque ahí en el derecho penal miramos al delincuente que cometió un delito, o lo que consideramos asociado a un delito, y lo sancionamos. Pero no es lo mismo el delincuente que mata sin querer que el que mata a propósito. Que el que daña el patrimonio de otro por culpa, que el que lo daña. Entonces ahí sí miramos de manera diferenciada el delito, el dolo de la culpa, el derecho penal. Pero en el derecho privado, donde estamos mirando a la víctima para que le paguen los daños que sufrió, los efectos son los mismos. Eso llamamos. Con lo cual, si el hecho es ilícito, hecho privado, como regla, no tiene diferenciación el efecto jurídico que provoca, si es un delito o si es un cuasi delito. Y volvemos a los actos lícitos, y ahora sí, ¿cómo se clasifican los actos lícitos? Ahora sí aparece. Y acto, la estrella de la categoría. Los simples actos de. ¿Qué sería un simple acto? Sí genera, ojo, ojo, sí. No, no tiene que ver con el momento en que produce efecto jurídico, sino con la intención del sujeto que lo realiza. Es una categoría muy lateral, casi sin importancia, pero sería aquel acto, porque es humano, voluntario ilícito, que genera efecto jurídico, por eso está acá en esta categoría, pero sin que el sujeto haya procurado esa consecuencia. Voy a pescar, pesco y me hago dueño de lo que pesqué, cuando una llaveda. Salgo a pasear la costanera y alguien abandonó una cosa, no la perdió, la abandonó, yo me hago dueño de la cosa abandonada. No salía para buscar cosas. Se provoca un efecto jurídico casi de casualidad, sin que el sujeto lo busque. La categoría sin tanta relevancia. Esta, en cambio, sí. El acto jurídico es cuando es un acto voluntario ilícito, ¿no? Por eso están las sustancias, en donde el sujeto busca, procura, conoce el efecto jurídico. Pongo una promesa de recompensa porque extravié, no sé, el celular o la mascota. Compro pues, una nueva computadora porque la mía está, que quiero tener ese equipamiento. Vendo algo porque necesito dinero. Doy en alquiler algo para sacarle una renta a un capital. Realizo un testamento para poder organizar mis bienes después de la muerte. El sujeto realiza un acto buscando, conociendo el efecto jurídico que provoca. Hay una dirección de la acción a ese efecto jurídico. Esa es la categoría. Ahí está más o menos la misma clasificación.
Esto es lo que hablábamos de actos voluntarios y involuntarios. El error y el dolo. El artículo 271 define el dolo, dice, acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Sí, lo que es falso o ocultar lo que es verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. Pero el engaño es la forma más fácil. Este engañado realiza un acto. Y la conspiración, jurídico definido en el artículo 259. El acto jurídico es el acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato producir un efecto. Ir, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas. Algo más del acto jurídico. Los elementos. El objeto del acto jurídico, que está en el artículo 268. Bueno, hasta ahí. Bueno, la idea sería que tiene que ser lícito, está en esta categoría. Tiene que ser posible. Un acto jurídico con un objeto imposible carece de interés, es nulo, no tiene efecto. Comprar una parte de la luna, que hay algunos que hay operaciones de ese estilo. Tiene que estar permitido, es decir, no prohibido. Y acá aparecen algunos requisitos un poco más. No tiene que ser la moral, ni tiene que ser lesivo de la dignidad humana. ¿No? Algo que una prohibición genérica, pero que es muy contingente en el sentido que esto va mutando. Las consideraciones sociales de qué es lo o qué afecte a la dignidad humana puede ir mutando. En Francia, fines del siglo pasado, especialmente en París, pero en varias ciudades, se había puesto de moda en algunos pubs un juego que se llamaba, que lo llamaban, no sé en francés cómo se dirá, el lanzamiento de enanos. Si alguno vio la película El Lobo de Wall Street, aparece este tipo de juego, ¿no? Una persona de baja talla que le ponen en traje, como si fuera abrojo, y otros lo toman y lo lanzan. Tal de un pueblo, no de París, dijo, este acto agrede la dignidad humana, que al sujeto, a la persona, se la trata como una cosa. Y solamente se elige para ese tipo de actividades a personas de baja talla. Adultos, no niños, pero pequeños. Y se presentó en ese trámite una persona que era de los que trabajaba de esto y le dijo al juez, esto no afecta a mi dignidad, esto me da trabajo. Yo con esto no vivo de la misericordia o de la ayuda social, mantengo mi familia. Igualmente se prohibió y al poco tiempo desaparecieron estas actividades. Pero puso en detalle esto de quién mide la dignidad humana. ¿Es la dignidad del juez, del fiscal, de la persona afectada? ¿Hasta dónde indagamos lo que es digno o indigno? ¿De la persona decir esto es digno y está bien? ¿O hablamos de una dignidad humana media, abstracta? Claro. ¿No? ¿Hasta dónde prohibir o permitir? Pareciera que en ese punto, quizás, Argentina, Occidente, va como a bandazos, ¿no? Encontramos momentos en que todo se regula, todo se ajusta, todo se acomoda, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Todo está como preordenado por el Estado, ¿no? Un Estado que te dice qué podés hacer, no, esto no te conviene, esto no lo hagas.
Dice, yo lo quiero hacer igual. Y después pasamos a otro momento en donde se empieza a desregular. Intentamos a revisar por qué esta prohibición. Y aparece esta laxitud, ¿no?, de términos como moral, orden público, dignidad humana. ¿Quién tiene la vara de la moral, la regla que mide el orden público, la dignidad humana? Va ajustando, la sociedad va acomodándose, parece un poco el humor social general, pero igualmente se revisa. En muchos contratos, especialmente de jugadores profesionales, por de fútbol, por de básquet, por de deportes colectivos, no individuales, cuando contratan con el club para el que trabajan, el contrato les prohíbe ciertos actos, ¿no? El contrato de jugadores de fútbol profesional de Europa, no pueden andar en moto, no pueden esquiar. Fíjense lo que le pasó a Michael Schumacher, esquiando. Porque claro, el club hace una inversión en el jugador. Dice, bueno, esta actividad riesgosa no la puedes hacer. No afecta la dignidad de la persona, que no pueda moverse en motocicleta. ¿Hasta dónde está el límite de esa afección? Otro de los elementos del acto jurídico es la causa, que es finalidad del acto. Está definida en el artículo 281 como aras o de dos facetas. Por un lado, la causa es el fin inmediato autorizado por el elemento jurídico o por la voluntad, perdón, determinante de la voluntad. Pareciera que esa primera parte que está diciendo es la causa, son los efectos que prevé la ley para el acto. En el alquiler, la causa es para el inquilino obtener el uso y goce de una cosa. Y para el locador o el que da en alquiler, obtener una renta o un capital sin perder el dominio de la cosa. El efecto jurídico que provoca. Además dice el mismo artículo que también integran la noción de causa, es decir, como una segunda parte del concepto, los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto. Es decir, el motivo interno, privado, psicológico, que llevó a la parte a contratar o a realizar el acto, siempre y cuando esté exteriorizado, trascienda del sujeto. Compro este tractor para un emprendimiento en la chacra. Compro este vehículo para afectarlo a Uber o a taxi o otra aplicación. Alquilo una casa en el centro para hacer un boquete por abajo y entrar al subsuelo del banco de enfrente. Robo el siglo. La finalidad que tiene el sujeto también integra la. Esto permite analizar un poco la moralidad del acto. ¿Para qué el acto? No todo acto tiene causa en el sentido de motivo cuando sea lícito y hayan sido incorporado al acto por la expresa. ¿Sí? No siempre aparece esa motivación, ¿no? Compro, no sé, un pico en una ferretería. El que me lo vende no me pregunta para qué. Pero con ese pico le rompo el auto a mi vecino que me estaciona, que lo tengo siempre. ¿Qué podía saber el pobre ferretero de que este rayado iba a usar para esto ese equipamiento? Pero en cambio, si voy a comprar una máquina industrial para mi establecimiento y quiero que la máquina haga tal procedimiento y se la pido, y cuando me la vende me asegura que va a tener tal producción o va a poder realizar tal, no sé, la creación de un producto nuevo, ¿no? Pongo los insumos y me sale la zapatilla del otro lado. Entonces sí, la finalidad está incorporada. La característica es que la causa parece como tener dos caras. Por un lado los efectos, por otro lado los motivos. Hablamos también de la forma del acto. Esto quiere decir
la manera en que esto debe ser realizado, hay algunos actos que por su importancia tienen que ser realizados de determinada manera. ¿Se animan a pensar un ejemplo? Actos jurídicos que yo no puedo hacer como yo quiera, sino que lo tengo que hacer de la manera en que la ley lo dice. ¿Qué les parece? ¿Contratos, por ejemplo, profe? Puede ser algún contrato, sí. ¿Pero qué contrato? La compra de automotores nos ponen. Algunos contratos vinculados con inmuebles. La compra de inmuebles, exacto. La compra de inmuebles, la donación de inmuebles. La adquisición de automotores que se realizan en el registro. Pero también otros actos que no tienen contenido patrimonial. La inscripción de un nacimiento. ¿Dónde se hace? ¿Cómo se hace? El casamiento. Se hace en el registro de las personas. Un niño que nace y no lo inscribimos en el registro de la persona, no va a tener dentro de documento, porque ese acto es formal. Tengo que ir al registro, tienen que ir los progenitores, o al menos uno de ellos, a decir, nació un niño y quiero que te lleve por nombre Martín. Si la juicio, ¿sí? El casamiento es un acto formal, el testamento es un acto formal. Hay algunos actos que tienen forma, que la ley dice hacer. Ordinariamente porque tienen alguna trascendencia, o patrimonial o de otro tipo, ¿no? El casamiento, el nacimiento o el testamento. Pero la gran mayoría de los actos son no formales. Transporte público o transporte privado, contrato un Uber, un taxi, comprar algo, voy a un supermercado y compro algo, voy a una casa de electrodomésticos y compro una computadora nueva, son no formales. El contrato de alquiler está en la categoría alquiler de inmuebles, está en la categoría intermedia, porque lo único que pide la ley es que sea por escrito. Basta con que no sea de palabra. Si es formal, una formalidad muy laxa, muy fácil, muy leve. La compra-venta de inmuebles, en cambio, no. ¿Cuál es la formalidad? ¿Cómo hago una compra-venta de inmuebles? Probablemente no hayamos hecho muchas, salvo el... No, vamos a decir quién. Bueno, el boleto de compra-venta es como que queda a mitad de camino. ¿Soy dueño con un boleto de compra-venta? ¿Qué necesito? ¿Cómo saco el título del inmueble? Con una escritura, con un escribano. Exacto. Es con un acto, con un instrumento público, creo que lo vieron ustedes lo que es instrumento público, y dentro de esta categoría de instrumentos públicos, la escritura pública, por un escribano. Pero son la excepción. La regla es que la mayoría de los contratos o de los actos son no formales. ¿Cómo se clasifican los contratos de acuerdo a la forma? No formales y formales. La gran mayoría son no formales. Son formales exclusivamente cuando la ley dice que el acto debe realizarse de determinada manera. Dentro de esa categoría, contratos, actos solemnes. Es solemne cuando sí, de esa manera, y si no se hace de esa manera no vale. Y los no solemnes, en los que deben realizarse con una forma, pero ese requisito no es para la existencia del acto, sino para otros efectos, como por ejemplo la prueba. En esa última categoría entra el alquiler de inmuebles. Y dentro de los solemnes hay dos categorías en donde si no se realiza de esa manera no hay ningún efecto jurídico, la consecuencia es la nulidad. Son un conjunto de actos muy, muy cortitos, porque la sanción es muy grave. Un ejemplo es la donación de un inmueble, que debe hacerse por escritura pública. Si no se hace así, no sirve para nada, no tiene ni un efecto. El abuelo me escribió una carta y me dijo que me regalaba el departamento, no vale para nada. Si no va el abuelo del escribano
y lo hace por escritura pública, no tiene ni un efecto. Y los solemnes relativos, que son solemnes, es decir, que sí o sí se deben hacer de esta manera, pero si no se hacen de esa forma, provoca otro efecto, un efecto parecido, diferente, no el mismo, pero tiene algún efecto. Para algo sirve. El ejemplo más común es el boleto de compra-venta que ustedes mencionaban recién. Si yo compro un inmueble, pero no lo hago por escritura pública, no tengo el título, no soy dueño, pero el boleto de compra-venta me da derecho a poder pedir que firmen el título. El boleto de compra-venta sirve como contrato en el cual el vendedor está obligado a ir a la escribanía a firmar. Por lo tanto, si no quiere ir, le puede hacer un juicio. Y el juez le puede obligar o condenar a que lo haga. Y si igualmente no lo hace, lo va a hacer el juez en su lugar. Lo puedo reclamar a los herederos. Pasa a los herederos la obligación. El boleto de compra-venta, o esta categoría, si bien sigue siendo solemne, es decir, que sí o sí tengo que hacerlo por escritura pública, tiene como consecuencia que da derecho a poder reclamar la escritura. Es como que tengo que hacer un rodeo, pero llego al objetivo que es tener el título. Si en cambio el acto es solemne, absoluto, no tengo ningún efecto. No me sirve para nada. Es papel suyo. Este en cambio sí tiene efecto. Por eso esta distinción es importante. Si un inmueble está en la primera categoría, es un solemne absoluto, la venta de inmueble es relativa. El boleto de compra-venta me sirve para reclamar el título. Si en cambio es una donación, no tiene ningún efecto. Y cuando hablamos de forma, hablamos de los instrumentos. Hay dos categorías importantes de instrumentos, los instrumentos públicos y privados. Dentro del instrumento público, el más importante es la escritura pública. Pero también son instrumentos públicos otros instrumentos realizados por escribanos. ¿Alguno ha realizado algún contrato en una escribanía? ¿Eh? ¿Cómo? El del alquiler, por ejemplo, claro, si fueron a firmar una escribanía, sí. Lo más probable es que el contrato de alquiler no haya sido por escritura pública. ¿Vos firmaste un contrato de alquiler? ¿Cómo era? ¿Era una escritura pública? ¿Era en una escribanía? Pero lo más probable es que haya sido la certificación de firma. Es decir, el escribano hace escrituras públicas, que son instrumentos que hace el escribano en un libro especial que se llama protocolo, que se lo queda el escribano, le da una copia, no el original, de este libro. Pero también hay otros instrumentos que hace el escribano, por ejemplo, una certificación de firma. Yo llevo el contrato, o el 08 del auto, y el escribano le agrega y dice, este 08 está firmado por Martínez. Lo que hace el escribano es asegurar quién firmó, pero el protocolo. Por eso le devolvió el contrato al alquiler de Estado. Agregó esa hojita y se lo devolvió. Eso también es instrumento público, pero no es. Y otros instrumentos que están autorizados por la ley. Por ejemplo, una sentencia de un juez es un instrumento público. Un decreto del gobernador o del presidente o del intendente es un instrumento público. Una ley del Congreso, de la Cámara de Diputados, una ordenanza del municipio, es un instrumento público. Una resolución de la directora de ATM es un instrumento público. ¿No? Una resolución de un ministro del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial es un instrumento público. Actos realizados conforme por un funcionario público en cumplimiento de una norma legal. La ventaja que tiene el instrumento público, ¿cuál es? ¿Por qué haríamos un acto por instrumento público? Bueno, la garantía de que más que de poder usar, porque en realidad el instrumento no me interesa usar. El instrumento me sirve de qué? ¿De qué me va a servir el instrumento? La escritura,
de un comprobante, me sirve de prueba. ¿No? El instrumento me va a servir de prueba. Entonces, si el instrumento es público, ¿qué pasa con la prueba? ¿Un instrumento público es mejor prueba que un instrumento privado? Claro, ahí está, es mejor prueba. Se presume que es verdad lo que el escribano o el funcionario dijeron en ese instrumento. Si el escribano dice que Martín Ayala le vendió su departamento a fulano de tal, se presume que es cierto. Que ese día se juntaron en la escribanía y se pusieron de acuerdo que uno le vendía el departamento al otro. Que si yo lo hago por instrumento privado ya no tiene esa misma fuerza de prueba. Y los que no son instrumentos públicos son instrumentos particulares, que pueden estar firmados, por ejemplo, un contrato de alquiler, o pueden estar no firmados. ¿Qué instrumento particular sería no firmado? ¿Cómo? Un comprobante, bueno. ¿Qué más? Una foto, una radiografía, una tomografía, una filmación. Son documentos, pueden servir de prueba. ¿Qué prueba? ¿No? Pueden ser muy relevantes, pero no necesitan firma. Y a esta categoría, aunque no lo incluimos ahí, deberíamos agregar, no como una categoría nueva, no, sino que fíjense que tiene la misma entidad que el instrumento privado. ¿Qué es lo que dice la ley de firma digital, que es una ley del año 2001? La ley de firma digital establece una equivalencia funcional. Instrumento papel tiene los mismos efectos, las mismas consecuencias que un instrumento digital. Si yo tengo un documento en formato digital, es lo mismo que si lo tuviera en formato papel. Por lo tanto, puede haber instrumentos particulares no firmados en formato digital, una foto. En lugar de imprimirla, la tengo en el celular o en la nube. Una filmación, un audio de WhatsApp. Lo que va a decir la ley tiene la misma fuerza probatoria que el papel. Podrá ser falso, igual que el papel puede ser falsificado. Pero cada vez que la ley habla de que se requiere un instrumento, vale lo mismo, digital o papel. Es la equivalencia funcional que trae la ley de firma digital. Y además va a traer otra equivalencia digital, que es la firma hológrafa, puño y letra. No a la firma electrónica. Y ahora vamos a explicar esta distinción. Cada vez que la ley dice que un documento tiene que estar firmado, documento particular, no, privado, puede ser con firma digital. Es decir, la ley de firma digital establece dos equivalencias. El papel, o sea, la equivalencia de instrumento y la equivalencia de firma con firma digital, aunque no con firma electrónica. Y ahora más explicamos. La ley de firma digital distingue firma digital de firma electrónica. Y dice que firma digital es un proceso matemático de encriptación de un documento digital autorizado por la autoridad de aplicación. Y esto es lo que pone complicación. Es decir, que solo me tienen firma digital las personas que tienen ese procedimiento o ese software que permite encriptar un documento digital autorizado por la autoridad de aplicación, que en la Argentina es la ONTI, Oficina Nacional de Tecnología e Informática, algo así, ONTI, del Poder Ejecutivo Nacional. Si la ONTI no nos dio ese software,
que nos los puede dar de manera física en un pendrive, un mecanismo de alojamiento de software, de documentos electrónicos, o lo puedo tener online en la nube, pero si no tengo esa autorización, no tengo firma digital, con lo cual probablemente ninguno de ustedes tenga firma digital. Porque por ahora la firma digital que autoriza la ONTI está casi exclusivamente permitida para funcionarios públicos, nacionales, provinciales, municipales, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, pero casi solo para ellos. No está ofrecida al público en general, casi. Hay muchas excepciones. Y dice que es firma electrónica cualquier manera que tiene una persona de identificarse en un documento digital. Envío un correo y al pie pongo Martín Ayala. Eso es firma electrónica. Envío un correo y le pongo una foto. O le pongo el escáner de mi firma. Entro a la página web de ATM y pongo mi quit y mi clave. Firma electrónica. O firmo arriba de una plaqueta, ¿no? Queda grabada esa firma hológrafa en un formato digital. Entro a mi home banking y pongo mi usuario y clave. Firma electrónica, no firma digital. Yo creo que es una... Primero, sí, no me acuerdo cómo figura. O sea, esa la hacemos arriba de la plaqueta. Me parece que es una firma de puño y letra escaneada. En el mejor de los casos puede ser firma electrónica. Como la que hacemos cuando tenemos que firmar algo, no sé dónde. Algunos postnets, sí, el Poder Judicial tiene algunos actos donde le pide a las personas que se presentan como testigos que firmen de esa manera. Pero todo eso es firma electrónica. No es firma digital. ¿Y qué va a decir la ley? Que la firma digital, esa que es complicada, que requiere autorización de la ONTI, tiene dos características fundamentales. Noelia nos pregunta, cuando realizamos el DNI. Bueno, sí, la que escaneamos, exacto, arriba del especie de tablet, firmamos de puño y letra, pero se escanea esa figura, ¿no? La firma, cuando es firma digital, tiene dos características. Se presume, la ley presume que es de quien tiene el titular de la firma digital. Es decir, si un documento digital tiene mi firma digital, se presume que la puse yo. La ley dice, esto lo que compartí. Y si alguien quiere probar que no es cierto, tiene que probarlo. Me robaron el token, yo denuncié el robo y esa firma la pusieron desde Ushuaia. Nunca viajé a Ushuaia. Tengo que probarlo. Pero se presume que firmé yo. Y además se presume que el documento es auténtico, que no fue adulterado. Podría modificarse y mantener la firma. Si tiene firma digital, se presume que la emitió el titular de la firma digital y que el documento no está cambiado. Mando una foto con firma digital, realizo un contrato con firma digital, saco un producto bancario con firma digital, no con firma electrónica. La firma electrónica, en cambio, no tiene esas características. No se presume que es del autor y no asegura que el documento no haya sido alterado. Por eso, este problema que se ha difundido muchísimo en los últimos años de las estafas digitales, ¿no? Te llamo del banco, tenés que entrar para actualizar tu clave, toca acá, marca allá, pasame el token, me sacan toda la plata, me endeudan. Como no usamos firma digital por el banco, porque el banco no lo quiere hacer, podría hacerlo, le paga la firma digital a todos sus clientes, ahí sí, pero no lo hace, porque sale mucho más barato la firma electrónica. Esas estafas, el banco debería probar que yo realicé el acto. Y no lo va a poder probar porque yo no lo realicé, lo realizó el que me robó el token.
El banco lo que dice es, entraron su clave y usuario. Entonces sos vos. No es lo que dice la ley. La ley dice que se presume que soy yo cuando es firma digital. Y solo es firma digital la que está autorizada por la autoridad de aplicación. Todo lo demás es firma electrónica. La firma del ARCA, de ATM, del home banking, los correos que envío. Eso no hace presumir autoría. Pero bueno, todavía está evolucionando. Cada vez está más difundida la firma digital, ya que como no se usa con token, se puede usar en la nube, un poco más económico. Pero el gran avance que ha tenido la legislación, hace mucho, es la ley del 2001, es que 5 años, nada menos. Firma digital tiene el mismo efecto que la firma de puño y letra. Con lo cual, esto habilita, por ejemplo, que todos los libros que deben ser llevados por la persona jurídica, el empresario, tal patrón, puedan ser en formato digital con firma digital. Claro, no con firma electrónica. Debe ser firma digital, pero lo pueden hacer. No requiere una autorización especial. Algunas características más del acto jurídico. La representación. Es un fenómeno jurídico por el cual los actos que realiza una persona impactan en el patrimonio de otra. Los actos jurídicos que realiza un sujeto benefician o perjudican no al sujeto que lo realiza, sino a otro. Esa es la representación. El representante realiza actos que benefician o perjudican al representado, no al propio representante. Representante es el que declara la voluntad y representado es el que se perjudica de lo que realiza su representante. La representación puede ser de dos tipos. La representación legal, que no es la de los abogados, aunque a veces se suele confundir. Es la representación que surge de la ley. ¿Quiénes tienen representante dispuesto o previsto en una ley? Las personas sin capacidad, los incapaces absolutos, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes, personas por nacer. ¿Quiénes más tienen representación legal? Personas que no tienen voluntad. ¿Quiénes? Bueno, sería incapaz. Acuérdense de persona como sujeto de derecho, no persona como ser humano. Las personas jurídicas. Las personas jurídicas. La ley dice quiénes son sus representantes. ¿Quién es el representante de la asociación civil? ¿Quién representa a la asociación civil? El presidente de la comisión directiva. ¿Quién representa, no sé, al Estado Nacional? El presidente. ¿Quién representa a una SRL? El socio gerente. La ley dice quiénes son los representantes. Y el socio gerente puede ser un comerciante, no tiene que ser un abogado. El padre del niño por nacer o los progenitores no tienen por qué ser abogados, son los padres. La representación legal no tiene vinculación con el ejercicio de la abogacía, nada que ver. Es la representación que surge de la ley. En el caso de las personas jurídicas se llama esa representación también orgánica, ¿no? El órgano que representa a la persona jurídica.
Y por otro lado tenemos la representación voluntaria. Acá sí puede aparecer un abogado o no. ¿Cuál sería la representación voluntaria? ¿Qué les parece? No necesariamente, no. Puede ser una persona jurídica que tenga representación voluntaria, tiene representación orgánica, porque está en la ley, pero además pone una representación voluntaria. La comisión directiva del club nombra a un representante para ir a Buenos Aires a comprar un jugador. Puede ser el abogado, puede ser el contador, puede ser un intermediario, pero sí puede ser un abogado. La representación es voluntaria cuando la capacidad, porque si no tiene capacidad, entra acá. La persona con capacidad, persona jurídica o humana, designa un representante. Elige, mira, necesito que vayas a Buenos Aires y me compres una máquina que necesitamos para la fábrica. Quiero que vayas a Europa y no sé, compres el equipamiento que necesitamos para el establecimiento. Ahí sí puede entrar el abogado. Mira, te nombro mi representante para que me defiendas en un juicio que tenemos en Misiones. Pero puede entrar cualquiera. Designo un representante para que me alquile los departamentos que tengo en la ciudad, o no me quiero ocupar. La representación voluntaria es cuando el representado capaz, que si es incapaz, no puede elegir, el representado capaz elige un representante para uno o varios actos. ¿No? Le doy una representación para que me administre todo el patrimonio que yo tengo, o solamente para que venda una chacra que tengo en la provincia de Misiones y que quiero vender. Sí, el representante de los jugadores profesionales, por ejemplo, que tiene representación ordinariamente para esos actos. ¿No? Por ejemplo, contratar publicidad para el jugador, renovar su contrato con el club para el que participa, o le podría dar una representación mucho más, para que le administre sus ingresos, para que le compre un inmueble para la familia, ¿no? Pero sí, puede ser. La característica de la representación voluntaria es que el representado elige al representante. La representación legal, el representado, por ser incapaz o por no tener voluntad, como las personas jurídicas, no elige al representante. Es la ley quien le nombra un representante. El progenitor para el niño, el tutor o curador para el capaz, los representantes de las personas jurídicas. La ley dice quién es el habilitado para ser representante. Vimos temas de acto jurídico, así como habíamos visto vicios. Ajá. Gracias. Buenas, profe. Voy a subir, estoy en todavía porque estoy el de la clase pasada, pero vamos a subir este archivo y el anterior al aula virtual. Sí. Así como habíamos visto vicios de la voluntad, error, dolo, violencia y intimidación, tenemos vicios de los actos jurídicos. Hay 3 vicios de los actos jurídicos, solamente lo vamos a dejar. No nos vamos a poner ningún detalle. La lesión, la simulación y el fraude. Estos vicios, al igual que lo que ocurre, o de manera parecida a lo que ocurre en los vicios de la voluntad, que privaban de efecto al acto porque dejaba de ser voluntario. ¿Se acuerdan que cuando el acto pasaba de voluntario a involuntario, no tenía efectos para la persona? Podía tener otro efecto, pero no para la persona. Algo parecido ocurre con los vicios del acto jurídico. Si el acto jurídico tiene vicios, no va a tener efectos o no va a tener los mismos efectos. Solamente vamos a definir los artículos que les copié acá. La lesión en el artículo 332,
Pero podemos decir que lesión es cuando una persona se aprovecha de una situación de necesidad de la otra o de vulnerabilidad de la otra y saca una ventaja para ti. Le compro a un anciano un departamento que vale $100.000 por $20.000. Le compro a una persona que tiene un problema de salud o un familiar tiene un problema de salud una obra de arte de $100.000 a la mitad. Que tenía una urgencia por este problema de salud. Me aprovecho de la situación de vulnerabilidad para sacar una ventaja. Eso es lesión. Hay una persona que se abusa de la situación de inferioridad de la otra y obtiene un beneficio. Como que tiene 3 requisitos la lesión. Uno que está en inferioridad, el otro que se aprovecha y la ventaja económica. La simulación, en el artículo 333, es cuando 2 personas se ponen de acuerdo para realizar un acto jurídico que es falso, total o parcialmente, y esconder u ocultar el acto jurídico verdadero. Así como hablamos de dolo, hablamos de que uno engañaba al otro para realizar el acto, acá también hay un engaño, pero en el engaño 2 están de acuerdo. No es que uno le engaña al otro, nos ponemos de acuerdo en que vamos a hacer un acto falso y que el acto verdadero va a quedar oculto, reservado. El ejemplo que siempre damos, quiero comprar el terreno que está al lado de mi casa. Si yo voy y le pregunto al vecino cuánto me pide, me va a matar con el precio, porque sabe que a mí me sirve ese, no de la vuelta, el de la otra manzana, o ahí voy a poner la canchita de fútbol y agrandar la pileta. Bueno. Entonces le pido a un amigo, me pongo de acuerdo con mi amigo, andá y comprá el terreno, pero compralo para vos. Nos ponemos de acuerdo en que él va a comprar, pero esa compra simulada es falsa, no es verdadera. Lo verdadero es que yo voy a comprar. Si yo pongo un representante, tendría que ser como un representante, pero un representante oculto. Porque si él va a mi vecino y dice, tengo acá el nombre de Martín, tu vecino, te va a querer comprar, es lo mismo. ¿No? Es como mandar a espiar y tocar el timbre. Tiene que ir y decir, qué bueno está tu terreno. Estoy interesado, ¿cuánto te dice? No, como él. Si él avisa que es para otro, la presentación, la simulación deja de ser tal. Es como si fuera una representación oculta, sin exhibirla. La simulación puede ser lícita, en este caso es lícita. Lícita cuando no se vulnera una ley o no se perjudican los derechos de terceros. Sería ilícita si se vulnera una ley, por ejemplo, un juez tiene prohibido comprar cosas que están en un litigio en el juzgado donde trabaja. Entonces manda a otro que compre para él. Eso es ilícito, porque él no podría hacerlo, no lo puede hacer por otro. O no me acuerdo en que vamos a vender yo te vendo un departamento, vos me lo comprás, precio real, vamos a poner la mitad para pagar la mitad de impuestos. También es ilícita. La simulación puede ser lícita o ilícita, aunque siempre es ponernos de acuerdo para engañar al resto. Y por lo tanto, si hay engaño, algo huele mal en Dinamarca, diría Hamlet, suele ser ilícita. Porque engañamos de buscar una producción de un hecho que no quiero que el otro se entere. Pero en teoría podría ser lícita o ilícita. Es simulación cuando se ponen de acuerdo en que el acto que van a mostrar no es verdadero. Y que el acto verdadero queda reservado para ellos dos. No, está bueno eso. Si la simulación es ilícita, no puede tener ningún efecto a favor de los tramposos. Si la simulación es lícita, es válido exigir, ¿no? Puedo reclamar la validez del acto oculto. El caso del ejemplo de la compra del terreno de mi vecino. Le pido a mi amigo que compre, le doy el dinero para que lo compre, lo pone a su nombre y me hace pito catalán. No, puedo ir al juez y decir, mirá,
Nosotros teníamos un acuerdo que yo le daba el dinero, que él compraba para mí, que él me lo iba a pasar a mi nombre, hay que cumplir. Si la simulación es lícita, puedo exigir el acto oculto. Si es ilícita, uno de los tramposos puede tener beneficio. Y el tercer vicio es el fraude, artículo 338. El fraude es el acto en perjuicio del acreedor. El acto que realiza una persona es deudora, todos somos deudores, pero que lo realiza para perjudicar a su o sus acreedores. Tengo deudas con el banco, no las voy a poder pagar, entonces, como lo único que tengo es la chacra que me dejó el abuelo en el exterior, se la regalo a un amigo. Mirá, yo la voy a perder porque me la va a sacar el banco, más vale aprovecharla vos. Transfiero un bien gratuitamente, sin ningún beneficio, solo para embromar al acreedor. El acto en perjuicio del acreedor es un acto fraudulento. Si el acto es gratuito, es claramente perjudicial, ¿no? Si el acto es oneroso, yo vendí la chacra, no se puede presumir que sea fraudulento. Puede ser que sea fraudulento, pero hay que probarlo. Ordinariamente lo más simple será en el caso de los actos gratuitos. Transfiero el auto antes que me lo saque la concesionaria porque no pagué el préstamo. O tengo deudas. Ese es el acto fraudulento. Modalidades del acto jurídico son características que afectan las consecuencias naturales del acto, que modifican, que cambian los efectos del acto. 3 son las modalidades de los actos jurídicos: condición, plazo y cargo. También solamente nos vamos a quedar con la definición. Condición es cuando se supedita o subordina el nacimiento de un acto o su extinción a un hecho futuro que no sabemos si va a ocurrir. Te regalo mi biblioteca, pero si mi hijo se recibe de abogado, la recupero. La condición es si va abogado. Recupero lo que di. No sé si se va a recibir de abogado, ojalá que sí. Si se recibe, pero si nunca se recibe, queda decisión resolutoria. O, por ejemplo, exacto, si te recibís de profesional de ciencias económicas, te regalo toda esta biblioteca que tengo sobre la materia. Solo nace el acto si se produce el hecho. Es un hecho futuro que puede o no ocurrir. Es decir, no es fatal, no es necesario, no es preciso. No sé cuándo, pero esto es lo que dice el artículo 350. Que también es cuando se subordina o supedita el nacimiento o la extinción de un acto a un hecho futuro, que puede ser incierto, pero que necesariamente va a ocurrir. La próxima cría de este conjunto de animales que tengo en la chacra, te la regalo. Nace la cría y te la regalo. Cuando muera, no sé, tal animal, realizo tal acto. Te dono, no sé, los animales que me quedan. La distinción entre condición y plazo es que la condición puede o no ocurrir, el plazo en algún momento va a ocurrir. Puede ser que yo no lo sé. El plazo puede ser algo cierto. Alquilo una casa para las vacaciones de julio, del 15 al 20 de julio. Solo va a tener efecto a partir del 15. Hay una suspensión. No tiene efecto sino hasta que llega el plazo. Te alquilo mi departamento por 2 años. El plazo es cierto.
En 2 años termina. Eso puede ser conocido, 2 años, hasta el 1 de enero del 2027, desde el 30 de julio del 2026. No, eso puede ser conocido. O puede ser incierto. Un suceso, la próxima vez que llueva, cuando muera tal animal, cuando muera cierta persona. Algo que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir. Y por último, el cargo, tiene que ver con los dos anteriores, que es, el cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. Una obligación accesoria de un derecho. Por ejemplo, Manuel Belgrano, antes de morir, donó todas las indemnizaciones que le debía el Estado Nacional como general del Ejército del Norte para la construcción de 4 escuelas. Regalo todo este dinero al Estado Nacional, pero no para que hagan lo que quieran, para que construyan 4 escuelas. El cargo era regalo con cargo de que hagan estas 4 escuelas. Se terminaron el siglo pasado. Pero bueno, suficiente. Dono una colección de obra de arte al Museo Provincial con cargo de que lo exhiban en el museo. No se lo lleven a la oficina privada del gobernador, el ministro. Dono un inmueble para que construyan una comisaría para el barrio, o una escuela, o que pongan un parque con juego. Doy un derecho, pero agrego una obligación. Obligación accesoria. Ordinariamente de un valor menor, pero no necesariamente. Lo importante es que no es lo principal. Ese es el cargo. Un acto jurídico con un cargo. Un acto jurídico con una obligación accesoria. Te regalo la casa con cargo de que cuides a mi mascota que vive ahí hasta que muera. Pues yo no la puedo llevar al departamento. O no me puedo ir, no la puedo llevar a Brasil que me voy a trabajar allá. Hay una obligación accesoria. Por último, respecto a los actos jurídicos, sus ineficacias, es decir, ¿cuándo pierden efecto? La forma de carecer de efecto de los actos jurídicos más importante, sí, me corro, es la nulidad. Nulidad. Nulidad es la sanción del derecho civil a un acto jurídico privándole de efecto, cercenando todos sus efectos. Hablamos hoy, por ejemplo, de la forma que hablamos de que los contratos formales, solemne y absoluto, la consecuencia es la nulidad. Estamos queriendo decir que no tiene ningún efecto. Es la acción más severa del derecho civil. ¿Por qué? Porque ese acto jurídico no sirve para nada. No tiene ninguna consecuencia. ¿Cuándo carece de efecto? Cuando está afectado alguno de sus elementos, ¿se acuerdan? Objeto y causa, objeto prohibido, objeto contrario a la dignidad, contrario a la moral, o cuando la propia ley dice que carece de efectos. Por ejemplo, los formales nulos. Por ejemplo, cuando el acto es involuntario, por error, ignorancia, violencia o intimidación, o dolo. Cuando está afectado por algún vicio que provoca la nulidad, por ejemplo, la lesión provoca nulidad. El que es nulo, cuando se afectan los elementos o cuando la ley prevé la sanción de nulidad. Tiene que estar previsto, es decir, si el acto es lesivo, lesión, es nulo. Si en el acto carece de intención por estar viciado por dolo, es nulo. ¿Por qué tiene que estar previsto expresamente? Porque la consecuencia es muy grave, es muy severa. La nulidad significa que no tiene ningún efecto. Puede haber otras consecuencias, pero la más relevante es la nulidad. La nulidad puede estar a favor de la persona que
está perjudicada. Por ejemplo, el acto realizado por un incapaz, que es un acto involuntario, es nulo para proteger al incapaz. O la nulidad puede estar para proteger a la comunidad. Que el juez no pueda comprar los bienes que están en litigio en el juzgado donde trabaja, no es para proteger al juez, que es para que no se tiente a ser corrupto. Voy a beneficiar a tal el inmueble. Que el funcionario público no pueda comprar o vender cosas al propio Estado en el que trabaja, no es para proteger al funcionario, es para proteger contra la corrupción. Con lo cual la nulidad puede tener como estas dos caras. A favor de la persona que quiere proteger o a favor de la comunidad. Si es a favor de la persona, la propia persona puede ratificar el acto. Si mira, es un acto nulo, pero la verdad lo ratifico, lo confirmo. El menor, representado por su progenitor, ratifica el acto. El menor de edad ratifica el acto. Si es a favor de la comunidad, el acto no se puede ratificar. Es nulo siempre. En todo momento, en todo lugar, con la película o algo así, ¿verdad? Siempre en todo momento, en todo lugar. Pero la característica es que la nulidad no le deja ningún efecto al acto. Con esto cerramos. Voy a tratar de no olvidarme de subir este archivo y el anterior al aula virtual. Y nos pregunta Rita, ¿el plazo está exclusivamente relacionado con el paso del tiempo? Sí. Eso en cuanto a la modalidad. Gracias, Rita. Tanto la condición como el plazo tienen que ver con el paso del tiempo. El cargo no. Firmemos la nueva fecha del segundo parcial, que falta mucho. Lo avisamos. Nos vemos el lunes que viene. Sí. No. Perdón. Formales no solemnes. Formales no solemnes. Vamos a apagar esto.